Misión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? De su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palomino, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radio Visión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes, queridos amigos y amigas? Aquí estamos todos los lunes a las 9:30 de la mañana, trayendo algunas meditaciones en los evangelios, y en estos tiempos estamos estudiando acerca del Evangelio de Jesucristo según el apóstol Mateo, que contiene en el capítulo 5 una serie de enseñanzas conocidas como el Sermón del Monte, y que por su importancia en la fe cristiana ha recibido diferentes títulos, tales como el estilo de vida del reino, los principios centrales del discipulado cristiano, la mejor regla para la verdadera piedad, el código del reino de los cielos, la manera correcta para acercarse a Dios y para tratar a la demás gente, y también el manual del reino, etcétera. Hay muchos títulos que se le ha dado a esta gran porción del capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Jesucristo según el apóstol Mateo. La semana pasada comenzamos a estudiar la primera de las 6 comparaciones entre la actuación externa de mucha gente religiosa y la obediencia interna que Dios desea que se describen en los versos 21 al 48. Versos 21 al 48 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Aquí nuestro Salvador Jesús enseña sobre la ira, sobre los malos deseos, el divorcio, la mentira, la venganza y el odio. En cada caso, Él nos llama a nosotros, a sus seguidores, a comprometernos no solo a cumplir los requisitos externos de la ley, sino más bien a permitir que el código del reino, el manual del Señor Jesús, gobierne nuestros pensamientos, gobierne nuestras motivaciones y nuestras actitudes. La semana pasada hablábamos acerca del enojo. Nuestro Señor Jesús nos enseña allí que el asunto de las buenas relaciones humanas no es solamente la conducta externa de matar a alguien, lo que está bastante mal, sino que está también mal el mantener hacia otra persona una ira sin resolverse, un enojo sin solución. Hoy vamos a hablar sobre el segundo de estos 6 contrastes, en el cual Jesús nos enseña acerca del pecado sexual y los deseos pecaminosos que lo provocan. Y se halla allí en Mateo capítulo 5, versos 27 al 30, que nos enseña que el reino de Dios no solo está en contra de la ley de engañar y ser infiel a su cónyuge, es también contra la ley de complacerse en el deseo de tener una relación íntima con un hombre con otra mujer, una mujer con otro hombre. Como en este sermón de nuestro Redentor Jesús se describen las reglas que debemos seguir como ciudadanos del reino, es importante aclarar que no seguimos las reglas para entrar en el reino. La única forma de entrar en el reino es confiando en lo que Jesús ya ha hecho a favor de nosotros en la cruz del Calvario. La razón por qué seguimos las reglas es porque ya estamos adentro del reino, puesto que confiamos que Dios nos dice la verdad. Cuando Él dice algo que nos parece extraño, nosotros confiamos que Él tiene en mente nuestros mejores intereses y que está tratando de evitarle a usted y evitarme a mí el dolor y la destrucción que produce el pecado si le diésemos una oportunidad. Pero como es Jesús quien diseña el código del reino, es obvio que Él no está explicando simplemente la letra de la ley, sino también el espíritu de la ley, la intención de la ley. Jesús dice que no es suficiente el evitar ciertas conductas pecaminosas externas. Nosotros también debemos honrar a Dios con nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y nuestras actitudes. Las cosas internas de nosotros, las cosas internas suyas que únicamente
Dios conoce acerca de usted. El mensaje de hoy, debemos decir, es de categoría no apta para menores. Incluye una discusión de asuntos sexuales. Aunque somos muy cuidadosos con el lenguaje, estamos tratando aquí de un asunto para marido y mujer. Y recuerdo el caso de Miguel y de Sofía. Miguel y Sofía, cuando se pararon delante del pastor para que los casara, él la amaba a ella por encima de todas las cosas de este mundo. Y Sofía también lo amaba a él por sobre todas las cosas de este mundo. Tuvieron hijos, compraron casa, pero un día Miguel tuvo una relación con otra mujer y ella también era casada. No es sorprendente en nuestra sociedad y en nuestro mundo actual que tanto hombres como mujeres se envuelvan en situaciones ilegales, ilícitas, en relaciones pecaminosas con otra mujer, con otro hombre, el hombre con la mujer con otro hombre. Pero sí, es particularmente sorprendente cuando vemos que esto le suceda a un líder dentro de nuestras iglesias, a una mujer de quien tenemos una opinión de ser una mujer muy consagrada, o incluso en algunos casos, como se ha visto en las noticias, el caso de pastores, y todavía más terrible, el abuso de los niños, el abuso sexual de la niñez. Nos hacemos una pregunta y creo que es válida esa pregunta. ¿Qué impulsará a una persona a hacer tal cosa, a arriesgar tanto para ganar tan poco? Parece que hay tres razones. En primer lugar, usted generalmente no quiere reconocer qué tan costoso le va a resultar a usted su pecado sexual. ¿Cuánto va a perder usted por esa relación con la que usted cree que va a ganar mucho? En segundo lugar, el sexo es una fuerza poderosa, impulsa a la gente a cometer voluntariamente cosas que no pensaron nunca que iban a hacer. La pasión sexual controla la vida de los individuos. Y en tercer lugar, el pecado sexual no comienza nunca con transgresiones claramente escandalosa, no comienza nunca con una relación ilícita, no comienza nunca con una relación ilegal de un hombre con una mujer, no comienza nunca con el engaño, la infidelidad al esposo. Se inicia con algo muy inocente, algo que parece inofensivo, porque empieza con el deseo en su corazón. Y por eso nuestro Señor nos advierte que el deseo descontrolado es pecado. Lo hallamos ahí cuando dice en la palabra de Dios: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. La ley del Antiguo Testamento era clara. El adulterio es pecado. Dormir con el esposo o la esposa de alguien es un pecado llamado adulterio. Pero que podría este pecado referirse también a un sinnúmero más amplio de pecados sexuales, como la fornicación, la pornografía, el incesto, el abuso sexual, etc. Al igual que en los versículos anteriores, a donde Jesús trata sobre el homicidio, aquí trata acerca de lo que ellos han oído acerca de la ley del adulterio. Es claro que los maestros de sus tiempos enseñaban que el adulterio era pecado, pero ellos lo aplicaban únicamente al acto de pecar, al acto de la relación ilícita, y no a la actitud del corazón, como el Señor Jesús dice en la frase siguiente: pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer. Jesús explica que es posible cometer muerte o cometer adulterio en nuestro corazón o en nuestra mente, y que esto también es pecado. Por tanto, está incluido en el mandamiento contra el adulterio. Con las palabras:
mira con deseo a una mujer. Jesús ubica en los ojos el origen de los malos deseos. Esto es verdad según la enseñanza bíblica. Dice Job, capítulo 31, el verso 1, hice un compromiso con mis ojos de no poner la mirada en ninguna doncella. ¿Se imagina la actitud, la actitud íntegra de Job? Hice un compromiso con mis ojos de no poner la mirada en ninguna doncella. Y también se ve en la práctica, en la experiencia de la vida. Dice el apóstol Juan allí en su primera epístola, el capítulo 2, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí está haciendo referencia este apóstol. Claramente es una referencia a Génesis capítulo 3, el origen mismo del pecado, a donde Eva, la mujer, vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Se fijan, queridos radioescuchas? La mujer vio que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, era bueno para comer. Apetecible a los ojos, los deseos de los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Sin embargo, Jesús no está diciendo que el acto del adulterio y el deseo del corazón sean la misma cosa. Muchas personas han errado en este punto y dicen, si ya he pecado en mi corazón, entonces puedo muy bien hacerlo en la práctica. El acto del adulterio es peor que el adulterio en el corazón. El énfasis de Jesús no está en decir que sean las mismas cosas, sino en decir que ambos son pecado y están ambos prohibidos en el mandamiento contra el adulterio. Algunos solo evitan el adulterio porque tienen temor de ser sorprendidos y cometen cada día adulterio en sus corazones. Está bien que eviten el acto del adulterio, pero está mal que sus corazones se hallen llenos de adulterio. Este principio es mucho más que los hombres estén mirando a las mujeres. Se aplica a todo lo que podemos codiciar con el ojo, con la mente. Estas son palabras más fuertes, las palabras más fuertes que se hayan pronunciado en cuanto a la impureza humana. Y dice el Señor Jesús, ya adulteró con ella en su corazón. Puesto que Jesús considera que el adulterio en el corazón es un pecado, nosotros sabemos que lo que pensamos y que permitimos que se aloje en nuestro corazón se basa en un acto de elección. Usted ha elegido pensar así, usted ha elegido mantener su mente en ese pensamiento. Muchos creen que no tienen elección y que por tanto no son responsables de lo que piensan, pero eso contradice la enseñanza clara de Jesús aquí en este pasaje. No podemos controlar los pensamientos o sentimientos que pasan por nuestra mente, pero ciertamente podemos decidir en lo que descansará en nuestro corazón o en lo que reposará en nuestra mente. Dice el comentarista Carson que la imaginación es un don dado por Dios, pero se ensuciará si a través del ojo acumulamos basura. Todo pecado, y no menos el pecado sexual, comienza en la imaginación. Por tanto, en la búsqueda del reino de Dios y su justicia es de suprema importancia lo que alimenta la imaginación. Es también importante distinguir entre la tentación al pecado y el pecado mismo. Esta mirada que menciona Jesús no es casual, sino persistente. El deseo no involuntario o momentáneo, sino que el deseo acariciado con pasión de tener una relación con esa persona. El Señor Jesús, aunque fue tentado de muchas maneras, como dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros,
aunque sin pecado. Cristo soportó tales tentaciones, pero no cedió al pecado. Él pudo ver a las mujeres como algo mucho más que objetos para satisfacer los deseos pasionales. Jesús fue tentado en todo, como nosotros somos tentados. Pero el deseo fue arrojado afuera a través del poder irresistible de un amor puro por el cual cada mujer era una hija, cada mujer era una hermana, cada mujer era una prometida, un objeto sagrado de tierno respeto. Hagamos una pausa para continuar más adelante. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? De su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radio Visión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. La librería Vida Nueva te invita a visitar su amplio surtido en Biblias de diferentes colores, tipos y tamaños. Biblias para adultos, jóvenes y niños. Recuerda que estamos abiertos de lunes a sábado de 10 a 7 p.m. y los domingos de 12 a 4 de la tarde. Librería Vida Nueva, el lugar de tu entrenamiento para tu crecimiento en Dios. Debido a la crisis migratoria que esta nación atraviesa, este sábado 26 de julio a las 7 p.m. le invitamos a unirse al clamor de oración a favor de una solución a esta situación y por una solución migratoria para los niños de la frontera. Que Dios dé sabiduría a nuestros gobernantes para encontrar una salida y que nuestras familias sean bendecidas y protegidas. Le esperamos en la iglesia Casa del Carpintero, en el 1651 al norte de la avenida Kedzie, en la ciudad de Chicago, Illinois. Sábado 26 de julio a las 7 p.m. Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Pero en este pasaje nuestro Salvador no solamente nos dice que debemos tener cuidado porque el deseo incontrolado es pecado, también nos asegura que la pureza es importante. Decíamos antes de la pausa que el comentarista Bruce escribió que Jesús fue tentado en todo como nosotros somos tentados, pero su deseo fue arrojado fuera a través del poder irresistible de un amor puro hacia la mujer, viendo a cada una de ellas como una hija, como una hermana o como una prometida, un objeto sagrado de tierno respeto. Esto es por qué la pureza es importante, no solo la pureza en las acciones, sino también la pureza en los pensamientos. Jesús continúa aquí en este pasaje explicando cuán importante es la pureza, ahí en los versos 29 y 30, y dice: por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshate de él. Aquí Jesús usa una ilustración o una figura de lenguaje y no habla literalmente. Tristemente algunos lo han entendido así y se han mutilado en esfuerzos equivocados de buscar la santidad. Por ejemplo, nos recuerda la historia que el famoso maestro cristiano Orígenes se castró siguiendo el principio de este pasaje. El problema de la interpretación literal está en que la acción física no es suficiente. Si usted se cortara la mano o se arrancara su ojo, usted todavía podría pecar con su otra mano o con su otro ojo. Y si todos ellos se fueran, usted los sacara, los cortara, usted puede seguir pecando, especialmente con su mente. La mutilación no logrará su propósito. Puede prevenir el acto externo, pero no extinguirá el deseo de su corazón, el deseo de su mente, el deseo de su imaginación. Y dice el Señor Jesús: es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús simplemente recalca el hecho de que para ser obediente, sus seguidores deben estar dispuestos a sacrificarse. Si entregamos al pecado alguna parte de nuestras vidas, debemos estar convencidos de que es mayor ganancia que esa parte de nuestras vidas muera a que se condene nuestra vida entera. Esto es lo que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer, y eso es porque permanecen atrapados en el pecado, o la razón por qué no vienen nunca al Señor Jesús.
nunca van más allá de un vago deseo de ser mejores, de una religiosidad superficial. La salvación de nuestras almas debe preferirse por encima de todas las demás cosas, que ellas no sean nunca tan apreciadas y preciosas para nosotros. Si el sentido humano común enseña que para la preservación del cuerpo se corte un miembro particular del mismo cuerpo para sanar una enfermedad, para erradicar un cáncer, cuánto más importante sería eliminar algo que perjudica la salvación de nuestras almas. Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo explica allí en los versos 4 y 5, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Y lo vuelve a afirmar allí en el capítulo 4 de Tesalonicenses, la primera carta, los versos 3 al 7. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a sus hermanos, porque el Señor toma en cuenta todo eso, como ya les hemos dicho y declarado, pero Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. En los minutos que nos restan haremos algunas aplicaciones personales, algunas aplicaciones prácticas para ayudarle a usted, querido amigo que nos escucha, acerca de la experiencia de la pureza, de la aplicación de la santidad. Hacemos una pausa antes de entrar a esta aplicación personal. El Ministerio Transformando Mujeres te invita este sábado 26 de julio a su conferencia mensual con el tema Renovando la Mente. No te la pierdas, con su anfitriona Sandra Gallegos. Te esperamos en la librería Vida Nueva a las 12 del mediodía en el 2909 al norte de la Avenida Central. Teléfonos 773-481-2554. Ministerio Transformando Mujeres te invita sábado 26 a las 12 del mediodía. Te esperamos. Recuerde que para ser parte de Radiovisión y para tener su propio programa puede llamar al 773-481-2554. Tener su propio programa en Radiovisión es la gran oportunidad de hoy. 773-481-2554. 773-481-2554 y sea parte de Radiovisión. Quiero terminar hoy con algunos consejos prácticos sobre cómo trabajar con el aspecto sexual de nuestras vidas. Algunos de estos consejos no son explícitamente de la Biblia, pero son consejos prácticos que he aprendido tratando de que mis deseos no se transformen en pecado. En primer lugar, el deseo es una alarma. Tenga muy en cuenta eso. El deseo es una alarma, como una alarma que le indica que debe tomar una acción para evitar un peligro. Alguien me respondió una vez cuando dije esto: lo que pasa es que mi alarma no trabaja. Lo que pasa es que mi alarma no trabaja. Bueno, lo decía en tono de mofa, de burla. Pero déjeme decirle, si su alarma de los deseos no trabaja es porque probablemente ese recurso importante de parte de Dios para usted no ha sido activado a través de la fe en Jesucristo. Crea que el Señor Jesús es fiel para activar por medio de su Espíritu la alarma de los malos deseos para que usted no peque contra Dios. En segundo lugar, debe reconocer que usted es una persona vulnerable al deseo. Somos todos vulnerables al deseo. Josefina vino a pedir consejos sobre su esposo y me platicó que ella siempre detenía los avances de Jimmy con estas palabras: tu carnalidad no es mi problema. Amigos,
Esta es una frase muy común y es sumamente insensible, dañina y antibíblica. Todos estamos expuestos al pecado. Todos hemos experimentado el dolor que produce el pecado. Si en verdad somos un cuerpo en Cristo, entonces ¿cómo puedo mirar el sufrimiento de mi hermano o de mi hermana en la fe y decirle, ese no es mi problema? La lujuria o la inmoralidad sexual destruye vidas, rompe familias y causa un sinnúmero de inseguridades personales. Cuando una niña le dice a un tipo, tu falta de moralidad no es mi problema, lo que ese individuo está escuchando es que tu dolor, tu lucha diaria, tu búsqueda de la pureza para tu futuro esposo, tu deseo de santidad no es mi problema. ¿Se imagina cómo sucede esa situación? En tercer lugar, debe vestirse de una manera moderada. En cuarto lugar, debe observar cuidadosamente las circunstancias que le rodean. Debe pensar también en las consecuencias de sus actos. Finalmente, debe hallar satisfacción en su relación matrimonial. Proverbios capítulo 5, versos 15 al 20, muy claro sobre este asunto. Proverbios 5 del 15 al 20 dice, bebe el agua de tu propio pozo, el raudal que emana de tu propia cisterna. ¿Por qué derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Esas aguas son para ti solo, no para compartirlas con gente extraña. Bendito sea tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, con esa cervatilla amada y graciosa, sáciate de sus caricias en todo tiempo, recréate siempre con su amor. Hijo mío, ¿por qué perder la cabeza por la mujer ajena? ¿Por qué arrojarte a los brazos de una extraña? Hasta aquí la lectura de la santa palabra de Dios en Proverbios 5, del 15 al 20. Es muy importante ese consejo. Pero también yo le aconsejo que si usted tiene problemas con su sexualidad, usted tiene descontrol en sus pensamientos, yo le invito que comparta eso con un consejero espiritual, compártala sobre la tentación que está sufriendo y pida ayuda, porque la palabra de Dios dice que debe huir de esa clase de tentación y debe confiar en la dirección del Espíritu de Dios. Como dice Gálatas 5:16, le exhorta, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. En nuestra próxima transmisión les daremos algunos detalles de un consejo que da el presidente emérito y profesor de Biblia y de Historia en la Universidad Grace allá en Omaha, Nebraska. Y él nos escribe acerca de lo que es el control de nuestros deseos y la realidad de nuestra sexualidad. El hermano Jim Ekman es profesor allí en esa universidad y entonces cita también al director del colegio Wheaton aquí en las afueras de Chicago, y vamos a hablar acerca de cómo Dios nos hizo y cómo la sexualidad es parte del plan de Dios. Hacemos la pausa final para tener una palabra de oración antes de terminar nuestro programa. Amado Dios, te damos gracias porque tu palabra es muy clara y dice la Biblia que tu palabra es fuerte, es clara, es poderosa y es eficaz. Y que al estudiarla, Señor, nos penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que en esta hora te doy las gracias por tu palabra que ha penetrado primeramente en mi ser. Y te ruego, Señor, también que por tu Santo Espíritu haya hecho eco en el corazón, en la vida de una persona. Si esa persona no conoce a Cristo como Salvador, Señor, dale ahora el deseo de venir a aquel que murió en la cruz del Calvario por él o por ella. Y si esa persona ya te conoce y está en una situación de pecado, de origen sexual, te ruego, Señor, que también
el perdón tuyo venga sobre su vida, que arregle sus cuentas contigo y que te adore en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El Señor les bendiga, amados amigos. ...8:50 AM WAIT Crystal Lake, Chicago... ...y la 1470 AM WCFJ Chicago Heights. La librería Vida Nueva te invita a visitar su amplio surtido en Biblias de diferentes colores, tipos y tamaños. Biblias para adultos, jóvenes y niños. Recuerda que estamos abiertos de lunes a sábado de 10 a 7 p.m. y los domingos de 12 a 4 de la tarde. Librería Vida Nueva, el lugar de tu entrenamiento para tu crecimiento en Dios. El ministerio Transformando Mujeres te